Estimados amigos, bienvenidos nuevamente al taller de anatomía radiológica. Es un gusto poder estar con ustedes, espero que se encuentren bien. Y en los próximos minutos lo que haremos es revisar la anatomía más relevante. Realmente que uno podría quedarse horas hablando de la anatomía del tórax, sin embargo hemos tratado de ver las estructuras principales, capaz de incentivar a ustedes el inicio del aprendizaje de la anatomía a través de un método de imagen. Entonces, con un lector DICOM revisaremos anatomía de la vía aérea de los pulmones, anatomía del lobulillo pulmonar secundario, anatomía vascular del tórax y anatomía cardíaca. La mayor parte de estas imágenes son reconstruidas con software libre, con software gratuito. Sin embargo, pues alguna que otra sí utilizamos software de paga. Sin embargo, el objetivo aquí es mostrar a ustedes lo que ustedes también pueden lograr reconstruir con sus descargas de software realizadas. Existen dentro de él tres compartimentos principales: el mediastino, que está en el centro, y un compartimento para el lóbulo pulmonar derecho, para el pulmón derecho, y otro para el pulmón izquierdo. A su vez, el mediastino está dividido en tres compartimentos de forma imaginaria, realmente que no son compartimentos reales, pero que sirven para hacer diagnóstico diferencial de acuerdo a los órganos que se encuentran en cada uno. El que está en azul es el mediastino anterior, el rojo el medio y el amarillo posterior. El mediastino anterior pues va desde la parte posterior del esternón hasta una línea que pasa por el borde posterior del corazón y el borde anterior de la tráquea. El medio a su vez va desde este mismo margen hasta 1 centímetro por detrás del borde anterior de la columna dorsal. Vamos a ver ahora la vía aérea y el pulmón. Luego de que la tráquea se bifurca y hasta llegar al bronquiolo terminal y al bronquiolo respiratorio, más o menos existen 23 divisiones dicotómicas de 23 hasta 23 generaciones, ¿no? Entonces, en todo este trayecto, la vía aérea sirve de conducción del gas para el intercambio gaseoso, pero ya a nivel del bronquiolo respiratorio puede existir también intercambio de gas con los capilares sanguíneos. Existen a su vez 6 a 8 generaciones de bronquiolos terminales hasta los sacos alveolares desde el bronquiolo terminal. Es decir, es una ramificación bastante grande. Si hablamos de la vía de conducción principal, que es la tráquea, pues es un órgano localizado a nivel central. Nos sirve mucho de referencia para ver el centraje de los pacientes o para ver signos indirectos de atelectasias que retraen o movilizan la tráquea. Pero este es un órgano cilíndrico que puede medir hasta 2 centímetros de diámetro. Yo he hecho la medición aquí en mi paciente y tenía 1.8, 1.6 centímetros en diferentes segmentos, pero hasta 2 centímetros se considera normal. Fuera de eso, tendríamos que pensar ya en que el paciente tiene alguna patología del tipo Munier-Crohn o una bronquiomalacia, una traqueobronquiomalacia, entre otras. Tiene una longitud a su vez de 15 centímetros aproximadamente y va desde por debajo del cartílago cricoides hasta la carina. El cartílago cricoides más o menos se encuentra a nivel de C6, esta de aquí es C7, y a nivel de C6 ya empieza la carina, empieza la tráquea, y tiene 15 centímetros de longitud hasta donde está la carina, que más o menos es el nivel de T6. La tráquea a su vez está formada por múltiples, aproximadamente 15 hasta 20 anillos cartilaginosos. Estos anillos cartilaginosos se pueden ver bastante bien, como ustedes observan en la imagen de la derecha, que simplemente es un corte coronal reconstruido con una máxima intensidad de proyección. En un corte axial yo puedo ver, así como ustedes están identificando justamente en la imagen central, un anillo traqueal anterior que se extiende hacia las paredes laterales, y la pared posterior es membranosa y por lo tanto es lábil, se moviliza. Esto es importante reconocerlo porque cuando hago adquisiciones en inspiración y expiración, la parte posterior de la tráquea cambia de forma. Eso nos ayuda a identificar si el paciente tomó bien el aire o no lo tomó, entre otras cosas.
y uno puede ver cómo pues de la tráquea, que es redonda, en la inspiración puede hacerse cambiar de forma, se flexiona la pared posterior, que es la membranosa. Entonces uno puede identificar muy claramente cuál es la porción membranosa. Estos anillos cartilaginosos pueden calcificarse también con la edad, y eso es también fisiológico. Ya la carina, como decíamos, está a nivel de T5, T6 en la mayor parte de pacientes, y tiene un ángulo de bifurcación de los bronquios principales de hasta 65 grados. Luego de eso, pues da origen a los bronquios principal derecho y principal izquierdo. El bronquio principal derecho es corto y está más vertical que el izquierdo, se bifurca rápidamente, tiene una longitud aproximada de 2.5 centímetros y de diámetro alcanza hasta 1.5 centímetros, mientras que el diámetro del bronquio principal izquierdo es menor, puede llegar hasta 1.2 centímetros. Este bronquio principal derecho a su vez da origen al bronquio para el lóbulo superior y al bronquio interlobar. Este bronquio interlobar a su vez da origen al bronquio lobar inferior derecho y el bronquio para el lóbulo medio. En el lado izquierdo, en cambio, el bronquio principal de este lado da origen al bronquio para el lóbulo superior y para el lóbulo inferior. Entonces aquí tenemos una distribución de los bronquios principales, de la parte central bronquial, de los bronquios de gran calibre, que se pueden identificar muy claramente con una reconstrucción de mínima intensidad de proyección. Con este mismo tipo de reconstrucciones uno puede ver la anatomía ya de los bronquios lobares y segmentarios. Así como ustedes ven en este corte sagital, el bronquio del lóbulo superior derecho se divide en tres ramas, una para el segmento anterior, para el apical y para el posterior. De igual forma, hacia abajo, el bronquio interlobar, como comentábamos, da origen al bronquio para el lóbulo medio, que tiene dos segmentos, el medial y el lateral, y a su vez el lóbulo inferior, que tiene 5 segmentos, de los cuales en este corte solo se observan 3, que es el bronquio para el segmento apical, para el segmento basal posterior y para el anterobasal. En el pulmón izquierdo solamente tenemos 2 lóbulos pulmonares, pero igual número de segmentos. Tenemos aquí el bronquio para el lóbulo superior izquierdo, que da igualmente 3 ramas. Miren ustedes como aquí la rama del bronquio segmentario apical y del bronquio segmentario posterior se originan de un solo tronco. Es por eso que algunos autores lo llaman al segmento ápico posterior en el lado izquierdo, en lugar de apical y posterior, que es en el lado derecho. Y aquí está el bronquio para el segmento anterior. Este pequeñito de acá y que va junto al corazón es el bronquio para la língula. Y en el inferior tenemos los mismos, son 5 segmentos igualmente, sin embargo en este corte solo se ven 3, que es el apical, el basal posterior y el anterobasal. Para poder ver los otros 2 que faltan, que es el basal medial y el basal lateral, pues hacen falta cortes parasagitales, más hacia la periferia y más hacia la parte medial. Esta es una anatomía bastante general y sin embargo existen muchísimas variantes anatómicas en la distribución bronquial. Yo quiero nada más mostrarles este de un caso muy interesante en donde la bifurcación de la tráquea estaba un nivel más abajo, estaba hasta T6, y de la tráquea se veía originarse un bronquio para el lóbulo superior derecho, que en este caso se trata de un bronquio porcino. Ya en el pulmón, no olvidar la distribución que tienen los lóbulos pulmonares y sus segmentos. Identificar los lóbulos pulmonares en tomografía computada es muy sencillo, porque uno puede identificar con mucha claridad las cisuras. Ustedes pueden verlas aquí, a la cisura mayor del lóbulo del pulmón derecho y a la cisura menor, que es más horizontal y llega como al tercio medio de la cisura mayor, y divide pues al pulmón en un lóbulo superior derecho, lóbulo medio y lóbulo inferior. Igualmente aquí el lóbulo superior izquierdo, que solamente está dividido por esta cisura, que es la cisura mayor izquierda, la separa del lóbulo inferior izquierdo. Aquí una cuestión importante es que cuando yo veo un nódulo proyectado en una radiografía de tórax y este nódulo está muy hacia abajo, paracardíaco o por arriba del diafragma, no por estar ahí quiere decir que es una lesión del lóbulo inferior. Como ustedes pueden ver, tranquilamente una lesión aquí podría pertenecer al lóbulo superior o bien a cualquier parte del lóbulo inferior. Me explico mejor en
en esta diapositiva, en donde están sobrepuestos los lóbulos pulmonares en una radiografía posterior de tórax y en una radiografía lateral. Miren el lóbulo superior derecho cómo se proyecta hacia arriba, ¿no? Y con las divisiones que tiene por el lóbulo medio, limita con el lóbulo medio y limita con el lóbulo inferior. El lóbulo medio a su vez se proyecta junto al corazón y es anterior meramente, no tiene componente posterior. Y el lóbulo inferior derecho, que se puede ver acá, ocupando en la proyección posterior anterior casi todo el campo pulmonar, y en la lateral, miren, todo este espacio que ocupa. Entonces, una proyección, una lesión que se proyecte a nivel paracardíaco podría ser del lóbulo medio o podría ser del lóbulo lóbulo inferior. Sin embargo, todo lo que esté por encima del arco aórtico va a ser con toda seguridad lóbulo superior, tanto en el lado derecho como en el izquierdo. En el izquierdo lo propio, tenemos nada más dos lóbulos. Miren cómo el lóbulo superior izquierdo ocupa casi la totalidad del campo pulmonar en la proyección posterior anterior. Sin embargo, uno puede ver claramente que el lóbulo inferior izquierdo es no solamente inferior, sino además posterior. Ahora vamos a enfocar una parte importante del pulmón que nos sirve mucho para la interpretación radiológica y es justamente la base de la interpretación radiológica de la tomografía de alta resolución. Y para ello necesitamos recordar la anatomía del lobulillo pulmonar secundario, que es la unidad estructural y funcional del pulmón. Normalmente no se ve en un paciente normal, no se ve el lobulillo pulmonar secundario, excepto uno que otro que podría verse hacia los segmentos que están junto a la pleura mediastínica y a veces hacia el ápex. Sin embargo, en este paciente yo lo encontré aquí. Este paciente tiene una enfermedad enfisematosa muy evidente y pues miren, aquí lo estoy dibujando yo, tiene una forma pentagonal. Siempre es esta forma poligonal la que tienen los lobulillos pulmonares secundarios y así es como los identificamos. Y aquí yo marqué con naranja el centro del lobulillo pulmonar secundario. Entonces el lobulillo pulmonar secundario tenemos que recordar que está formado pues por septos interlobulillares que lo limitan lateralmente, la pleura en este caso, porque también pues hay algunos centrales, pero en este caso pues, la pleura también lo limita, y está formado por el bronquiolo preterminal, que es el que ingresa al lobulillo pulmonar secundario, y aquí en el centro se bifurca o se ramifica y da varios bronquiolos terminales. Y a su vez luego vienen los sacos alveolares y los alveolos. Y así es como más o menos nosotros tenemos que tener claro. Entonces, más o menos hasta 10-15 milímetros desde la pleura hacia el centro del pulmón, hablamos que es la región subpleural, y que más o menos a esta distancia está localizado el centro del lobulillo pulmonar secundario. Repito nuevamente la anatomía. Tenemos un bronquiolo que luego, al entrar al lobulillo pulmonar secundario, que en este caso lo dibujé así, ya se denomina bronquiolo preterminal o bronquiolo lobular. El lobulillo pulmonar secundario tiene en la periferia los retornos venosos, que están marcados aquí en naranja, en rojo, los retornos venosos, venas, y además tienen linfáticos. Los linfáticos también están a nivel subpleural, como ustedes pueden ver, y en la periferia del lobulillo pulmonar secundario. No así en la parte central, en cambio está la vía aérea, que en este caso es el bronquiolo preterminal, junto a la arteria, que la puse en violeta, puesto que es sangre no oxigenada. Entonces en el centro tenemos vía aérea y arterias pulmonares. A su vez, este bronquiolo preterminal se divide en bronquiolo terminal. Más o menos cada lobulillo pulmonar secundario tiene alrededor de 6 lobulillos primarios. Entonces, ¿cuál es el lobulillo primario? Nuevamente dibujo aquí el centro del lobulillo pulmonar secundario, ¿no? Y tenemos aquí en cambio un acino y tenemos el lobulillo pulmonar primario. Entonces,
Se divide en, como decíamos, 6 a 7 lobulillos pulmonares primarios, es decir, 6 a 7 bronquiolos terminales. Los bronquiolos terminales, a su vez, se dividen en varios bronquiolos respiratorios, y es aquí donde ya empiezan las vías no solamente de conducción, sino de intercambio gaseoso. Estos bronquiolos respiratorios tienen sacos alveolares en sus paredes y ya pueden hacer intercambio gaseoso, no así el bronquiolo terminal hacia atrás, que todo eso es únicamente de conducción. Entonces, la unión de varios acinos pulmonares forman un lobulillo pulmonar primario, y a su vez 5 a 7 lobulillos pulmonares primarios forman un lobulillo pulmonar secundario. Entonces, esta estructura es importantísima porque tengo que saber identificar dentro del lobulillo pulmonar secundario dónde están los linfáticos, dónde están las venas y dónde están las arterias y la vía aérea. Porque de acuerdo a esto se va a distribuir la enfermedad, tanto para enfermedad enfisematosa, que toma en cuenta mucho el acino, tanto como para también enfermedad nodular pulmonar, enfermedad intersticial pulmonar. No olvidar que sumado a esto está el intersticio. Tenemos un intersticio central y uno periférico. El central pues está alrededor del bronquio y la arteria y se llama el intersticio peribroncovascular, mientras que el periférico está por debajo de la pleura y en los septos interlobulillares. Y el tercer intersticio, que es el que se conoce como el intersticio intralobulillar, que es una red, un entramado de muchas líneas muy finas, una red muy fina de sostén, que le dan sostén pues a todas estas estructuras que estamos comentando. Pasamos a la anatomía vascular, y esta es muy divertida porque evalúa los grandes vasos. Miren con qué definición tan buena puedo identificar la raíz aórtica. Este es un estudio con sincronización cardíaca. Tomen en cuenta que con el estudio con sincronización cardíaca permite hacer reconstrucciones muy claras, tanto en sístole o en diástole. Cuando adquiero una angiotomografía de tórax sin sincronización cardíaca, pues puede tener la base de la aorta o la raíz aórtica con algo de movimiento. Pero en este caso no. Aquí podemos ver el plano valvular aórtico, ¿no? Tenemos los senos de Valsalva y la unión sinotubular. Acordarse que la aorta pues tiene 3 valvas, 3 comisuras, tiene una valva. Estas 3 valvas se abren durante la sístole, como ustedes pueden ver aquí la apertura muy buena de esta válvula aórtica, y se cierran durante la diástole. Me voy a pasar a esta diapositiva de acá, en donde puedo identificar esta valva no coronariana que tiene este seno de Valsalva. A lo que voy es el hecho de que esta raíz aórtica de los senos de Valsalva, no olvidarse que nacen las arterias coronarias. En este caso la arteria coronaria derecha, que es este punto que ustedes ven aquí, nace de que es el seno coronariano derecho. Este de aquí es la arteria descendente anterior y la circunfleja, que nacen del seno izquierdo, y este posterior, que está limitando justamente con el septum interauricular, es el seno no coronariano. Entonces la aorta tiene un trayecto ascendente, tiene un segmento ascendente, va por la izquierda de la tráquea, esa es una relación que no hay que olvidar. Tiene otro segmento que es el arco transverso, que a su vez se divide en un arco proximal y un arco distal, y el istmo, que es la zona más estrecha desde la salida de la arteria subclavia izquierda hasta el diafragma. A este se le denomina el istmo. En este caso estoy mostrándoles un paciente que tuvo una coartación aórtica de bajo grado y que recibió una dilatación con balón. Por eso es que tiene la aorta esta cinturita aquí, que es justamente el istmo, se puede ver claramente. Los troncos supraaórticos se los puede ver aquí en esta reconstrucción tridimensional. Todo esto hecho, como les digo, con software libre. Aquí podemos ver esta reconstrucción sagital con máxima intensidad de proyección, y podemos ver cómo sale el tronco brachiocefálico, que es el primer tronco supraaórtico, seguido de la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia. Esta disposición es la tradicional, la común, sin embargo existen varias variantes anatómicas. Aquí podemos ver ya reconstrucciones
tridimensionales de la aorta en diferentes proyecciones, una anterior, con giros, una cara posterior y nuevamente la cinturita que les habíamos comentado, cómo se puede identificar que corresponde con el istmo en este paciente que tenía este problema de coartación. Aquí están sumadas las arterias coronarias, no olvidar nuevamente lo que comentábamos, que tiene un seno de valsalva derecho, uno izquierdo y uno no coronariano y 3 comisuras, la apertura y el cierre de valvular. Y aquí tenemos nuevamente marcado justamente el plano valvular aórtico luego del tracto de salida. Hay variantes anatómicas múltiples, aquí nada más quiero mostrarles dos, que ya no son ni siquiera variantes, sino son ya malformaciones congénitas, que es un tronco arterioso común, del cual está saliendo tanto la aorta como la arteria pulmonar, una enfermedad muy severa. Y aquí estamos mostrando un arco aórtico izquierdo con un segmento, con un trayecto aberrante de la arteria subclavia izquierda. Igualmente ambas reconstrucciones, como les digo, hechas con software libre. Ya adentrándonos en cambio a la parte de la arteria del sistema arterial pulmonar, podemos identificar que del ventrículo derecho está el infundíbulo, posterior a él ya está el plano valvular. No olvidar que la arteria pulmonar también tiene senos de Valsalva. Estos senos de Valsalva y estas válvulas son muy similares, son válvulas sigmoideas, igual que las de la aorta. Y entonces tenemos un plano valvular francamente identificable, unos senos de Valsalva y ya el tronco de la arteria pulmonar. Este tronco de la arteria pulmonar puede medir hasta 27 milímetros de diámetro. Miren en este corte axial la relación íntima que tiene con la aorta. En este caso era un protocolo de angiotomografía pulmonar para buscar TEP. Y miren cómo quedó de bien. La rama derecha puede llegar hasta 17 milímetros y la rama izquierda 18 milímetros. Son las medidas aproximadas de cada segmento. Pues bueno, entonces aquí viene la sangre no oxigenada que se dirige a los pulmones. Ya posterior a esto tenemos la arteria pulmonar derecha, que a su vez se divide en una rama ascendente y una rama descendente, o esta rama descendente también se la conoce como la arteria interlobar. Esta arteria interlobar se proyecta en las radiografías de tórax muy claramente y es una referencia para identificar hipertensión pulmonar. No debe sobrepasar de hasta 16 milímetros de diámetro. Ya en el lado derecho, la arteria interlobar da un ramo para la arteria del lóbulo medio y un ramo para la arteria lobar inferior. En cambio, en el lado izquierdo tenemos la arteria pulmonar izquierda, que da origen a la arteria ascendente, y una arteria descendente que también se la denomina interlobar y que a su vez se bifurca para dar ramos para la língula y para los segmentos del lóbulo inferior. ¿Cómo es el retorno venoso? Pues ustedes ya lo conocen. El retorno venoso es a través de 4 venas que se las puede identificar muy claramente en la tomografía computada: la vena lobar superior derecha, la vena lobar inferior derecha, vienen del lóbulo, recogiendo la sangre del lóbulo superior, medio e inferior, y a su vez la vena lobar superior izquierda y vena lobar inferior izquierda, que recogen la sangre de cada uno de sus lóbulos respectivamente y llegan hasta la aurícula izquierda, que ya es con sangre oxigenada. Esta es los retornos venosos pulmonares. Hay variantes en las que pueden haber desembocaduras anormales y ya constituyen, antes que variantes, malformaciones congénitas. Los retornos venosos sistémicos, en cambio, son a través de la vena cava superior, que a su vez pues, está formada por la unión del tronco brachiocefálico derecho, tronco venoso brachiocefálico derecho y el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. En este caso, en este paciente el contraste está entrando por el lado derecho, por eso está mucho más denso el lado derecho que el izquierdo, que prácticamente no se opacifica. Forman la vena cava. Miren el trayecto de la vena cava, que está también íntimamente relacionada con la aorta y desemboca en la aurícula derecha. Y a su vez tenemos la vena cava inferior también desembocando en la aurícula derecha y pasan al ventrículo derecho, que tiene esta forma triangular muy clarita, como se ve aquí. Hay otra desembocadura que no tienen que olvidarse, aparte de los vasos que desembocan en la aurícula derecha.
aparte de la vena cava superior y la vena cava inferior, no olvidar que desemboca también ahí el seno coronariano, es decir, el retorno venoso de toda la sangre arterial coronaria llega por detrás y desemboca en la aurícula derecha. Aquí tenemos la aorta, aurícula izquierda, septum interauricular y aurícula derecha. Si hablamos de la parte vascular, es imposible no mencionar el ilio. El ilio pulmonar es una estructura compleja de evaluar, sin embargo, es importante tener clara la anatomía. Los ilios pulmonares pueden estar el izquierdo 1 a 2 centímetros más alto que el lado derecho, tienen esta forma de C invertida hacia afuera, y en el 8%, y el ilio derecho es más grande que el izquierdo en el 8% de los casos. Su atenuación también es importante tenerla presente, puesto que un incremento de la atenuación nos podría ayudar a identificar hallazgos anormales a este nivel. Entonces la atenuación tiene que ser semejante al resto de partes blandas del cuerpo. Como ustedes pueden ver, en los ilios se entrecruzan una serie de tubos con gas y con sangre, arteriales y venosos, unos con otros. Entonces son estructuras complejas de evaluar. La cisura media, miren cómo llega usualmente al ángulo que forma la arteria interlobar. Si nos enfocamos en el lado derecho, esta parte es importante porque nos ayuda a identificar además el situs bronquial. En el lado derecho, la arteria pulmonar está por delante del bronquio pulmonar derecho y las venas son inferiores, ¿no? Esta es una relación bastante importante, reconocer que la arteria pulmonar derecha, como repito, está por delante del bronquio pulmonar derecho, y mientras que las venas son un poco anteriores y sobre todo caudales. En el ilio izquierdo, en cambio, esta relación cambia. La arteria pulmonar izquierda es epiarterial, está por arriba del bronquio principal izquierdo, mientras que las venas son, la vena pulmonar superior izquierda está hacia adelante y la inferior izquierda está hacia abajo. Entonces, esa relación que hacia el lado derecho esté por delante y en el izquierdo esté por arriba, nos ayuda, como digo, a identificar también los situs bronquiales importantes cuando uno está estudiando cardiopatías congénitas. Aquí en rosa podemos ver el sitio de inserción de la pleura, como tiene una cola alargada hacia abajo y todas las estructuras contenidas en un mismo lado. En la proyección lateral de tórax hemos sobrepuesto las estructuras aquí. Es un poco más complejo de identificar cada una, pero en tomografía computada, con esta segmentación de tejidos que hicimos, se puede hacer una diferenciación muy clara. Finalmente voy a abordar la anatomía cardíaca, igualmente la anatomía más relevante. Como digo, nos podríamos pasar hablando horas de cada parte de cada región anatómica del tórax. Sin embargo, este no es el objetivo de esta clase. Aquí tenemos un corte de 4 cámaras. Esta es una angiotomografía coronaria, es decir, el estudio tiene sincronización cardíaca y además tiene la posibilidad, está hecha con un protocolo que nos permite evaluar cavidades derechas y cavidades izquierdas. La orejuela, las aurículas, voy a hablar primero de las aurículas, no están identificadas cada una simplemente por el lado en el que se encuentran, sino cada aurícula tiene una orejuela y esta orejuela es la que le da la orientación de si es derecha o es izquierda, puesto que pueden estar traspuestas, ¿no? Podemos tener una aurícula izquierda ubicada topográficamente hacia la derecha. Pero ¿cómo vamos a saber que es izquierda? Justamente por la identificación de su orejuela. La orejuela de la aurícula izquierda tiene una forma de dedo, como ustedes pueden ver aquí, y eso nos permite identificarla. Es más cuadrada y sus paredes son más lisas. La aurícula derecha tiene una orejuela en forma de aletita de tiburón, como ustedes pueden verla aquí. Es un poco más trabeculada y tiene algunas otras estructuras que nos ayudan a identificar. Obviamente la aurícula izquierda se comunica normalmente con el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Pero ¿por qué se pone énfasis en la identificación anatómica de cada cavidad? Porque
pueden haber malformaciones congénitas en las que se transponen, es decir, una aurícula izquierda conectada con un ventrículo derecho, y mucha infinidad de posibilidades así. Entonces tenemos la aurícula derecha. En la aurícula derecha hay que tener presentes que esta tiene un tabique justamente a la llegada, junto a la llegada de la vena cava superior, y esta aurícula derecha nos puede ser identificada también por esta estructura que se llama la crista terminalis en la aurícula derecha. Entonces es otra forma que nos apoyamos para poder hacer su identificación. La aurícula derecha pasa a través de la válvula tricúspide. Hasta aquí ustedes pueden ver una reconstrucción en eje corto de la válvula que está abierta. Esta válvula tricúspide, miren, la flecha morada está marcando a la valva inferior, la valva septal y la valva anterior de la válvula tricúspide. A través de esa válvula da paso la sangre hacia el ventrículo derecho, que ya habíamos dicho tiene una forma triangular, tiene una pared más delgada y muy trabeculado. Tiene este elemento que se ve marcado con esta cabeza de flecha naranja aquí, en los ejes cortos, que es la banda moderadora. A su vez, luego de pasar la sangre aquí en el ventrículo derecho, sale a través del tracto de salida del ventrículo derecho, que se llama el infundíbulo. Este infundíbulo da paso de la sangre a la arteria pulmonar. Entonces, miren la anatomía triangular que tiene el ventrículo derecho, muy distinta a la forma redonda de un ventrículo izquierdo. Por eso es que el ventrículo derecho es de volumen y el ventrículo izquierdo es de fuerza. Las paredes musculares también lo dicen así. El ventrículo izquierdo es distinto, es más redondo, no tiene banda moderadora, pero tiene estos dos elementos aquí, uno anterior y uno posterior, que es los músculos papilares. Estos músculos papilares a su vez tienen varias cuerdas tendinosas. Miren lo bien que se puede dibujar la anatomía de las cuerdas tendinosas en tomografía computada. Esta es la valva mitral, la valva posterior, y aquí tenemos la anterior. Esta válvula aquí en la imagen de abajo y hacia la izquierda está abierta, y la valva, la imagen del medio muestra la válvula mitral cerrada, ¿no? Una valva anterior y una valva posterior. Aquí podemos ver el grosor de las paredes del ventrículo izquierdo y también su tracto de salida previo al origen de la aorta. Finalmente, la anatomía cardíaca. Ustedes pueden ver aquí el origen de las válvulas de las arterias coronarias. Miren lo que habíamos dicho, aquí está el origen de la derecha y de la izquierda, saliendo del seno coronariano derecho y seno coronariano izquierdo. A su vez, la arteria coronaria derecha, miren, surca aquí, va a través del surco aurículo-ventricular derecho. Usted nos puede reconocer la estructura haciendo un incremento de grosor de corte con máxima intensidad de proyección, y podemos ver toda la arteria coronaria derecha en sus segmentos proximal, medio y distal. 3 segmentos coronarios tiene este vaso. De igual forma vamos a identificar el tronco coronario izquierdo, que es este de aquí. Es un vaso corto y que usualmente da origen a la arteria descendente anterior, que es esta rama que empieza aquí, y a la circunfleja. Vamos a ver cómo se reconstruye fácilmente aquí. Entonces tenemos descendente anterior y circunfleja por acá. Miren cómo se puede identificar la anatomía también de la arteria descendente anterior, que tiene varios ramos diagonales. Pueden haber de 1 hasta 3 o 4 incluso ramos diagonales. En este caso tenemos, este es el primer ramo diagonal, y aquí tenemos por la pared anterior del ventrículo izquierdo hasta el ápex, ¿no? Toda la descendente anterior con sus vasos septales y vasos diagonales. Y la circunfleja, en cambio, que viene hacia acá, hacia la izquierda, la circunfleja tiene 2 segmentos nada más, uno proximal y uno distal, a diferencia de la coronaria derecha y la descendente anterior, que solamente tienen 3 segmentos. Esta es una vista de la cara inferior del corazón. Ustedes pueden ver aquí el tercio distal de la coronaria derecha, ¿no? Y nuevamente un corte hacia arriba. Esto es una revisión muy rápida de la anatomía coronaria, y de la cual se pueden hacer reconstrucciones volumétricas
Esto es con software libre. Obviamente tiene una mirada uno muy, muy buena de las cosas que está estudiando. Sin embargo, pues si quiere profundizar uno más, pues puede hacerlo con software ya de paga para identificar mejor las estructuras. Y esto es lo que hacemos. Entonces, estimados amigos, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la fase práctica de esta clase. Espero que les sea de utilidad y que pues se incentiven a empezar a mover ustedes el software, a utilizarlo, a jugar con él y que les permita ir descubriendo e ir identificando parte por parte las estructuras anatómicas que les sea de su interés. Muchas gracias. Hasta pronto.